El derecho a propiedad es una institución clave y fundamental para la sociedad y además definitivamente para nuestras ideas. Necesitamos discutirla desde el punto de vista de su justificación filosófica, necesitamos discutirla desde el punto de vista de su eficiencia económica, necesitamos discutirla desde el punto de vista de su justificación ética y luego además necesitamos discutir todas sus aplicaciones prácticas y cómo pueden desarrollarse derechos de propiedad en situaciones que son tremendamente complejas, ya que el avance de la sociedad y el avance tecnológico está permanentemente derribando barreras y creando nuevas para desarrollar derecho de propiedad. Bueno, la primera charla fue sobre el derecho de propiedad para considerar, digamos, su justificación filosófica, ética y su eficiencia económica. Y lo que hice allí fue presentar, bueno, argumentos históricos acerca del origen del derecho de propiedad, luego algún tipo de justificación de por qué sería correcto de que exista tal derecho y, en tercer lugar, por qué la existencia del derecho de propiedad genera beneficios positivos para la sociedad. Pasamos de ver estas cuestiones que son más bien teóricas a luego verlas desde un punto de vista más práctico, es decir, en qué medida, cómo se desarrolla y cómo se aplica el derecho de propiedad en ciertas circunstancias en las cuales es difícil considerar la propiedad, tales como propiedad sobre el aire, el agua, el subsuelo, en fin, son todos temas que muestran cierto grado de dificultad porque el derecho de propiedad está permanentemente evolucionando, ¿no? Cuestiones tales como, por ejemplo, lo que ocurre ahora en la música, donde se debilita el derecho de propiedad por la facilidad de copiar, pero al mismo tiempo hay todo tipo de innovaciones que van fortaleciendo o desafiando, digamos, al derecho de propiedad. Eso fue básicamente lo que tratamos en la conferencia, que debo decir que es un tema sobre el cual vengo siguiendo y trabajando desde hace mucho tiempo, tanto sea para artículos o para un libro. Entonces, luego es una cuestión de armar la presentación, digamos, ¿no? Y de tratar de contraponer eso también con qué ocurre cuando no hay propiedad, ¿no? Cuando con la ausencia de propiedad, los problemas que genera. Si me dijeras de todas las instituciones que forman parte necesarias para que funcione la sociedad y el mercado, yo creo que el derecho de propiedad es la más importante. Porque además, sobre todo desde el punto de vista de que si tomas en cuenta que uno parte, como partía Locke, de la propiedad que uno tiene sobre uno mismo, todo lo que ahora en el mundo moderno llamamos derechos individuales o derechos humanos, en última instancia son derechos de propiedad. Normalmente la gente asocia el derecho de propiedad con la propiedad sobre las cosas. Esta mesa, ¿de quién es esta mesa? La silla, esta tierra. Pero la primera propiedad que tenemos es la de uno mismo y por lo tanto de allí se derivan todos los derechos individuales que tanto valoramos. En fin, como ven ustedes, simplemente quería traer algunos casos y mostrar cuánto de estos principios básicos de la economía surgen de estos textos, porque reflejan en última instancia la vida y porque lo que estudiamos en economía son las acciones de individuos de carne y hueso, con sus preferencias, incluso con sus pasiones, y no, la verdad que muchas veces la economía ha caído en la representación de un homo economicus, digamos que es un maximizador de utilidad económica, alguien que lo único que se maneja en la vida es con incentivos materiales, digamos, y la verdad que los humanos somos mucho más diversos, somos mucho más atraídos, tenemos nuestras ventajas, nuestras desventajas, nuestras fallas, y en cierta forma la literatura, debo decir, refleja mucho mejor lo que es la característica del ser humano y tenemos mucho para aprender allí también para la economía. Este tiene que ver con un libro que escribí hace unos años en los cuales trato de encontrar
digamos, principios de la teoría económica en textos de la literatura universal. Y en el sentido de que mi preocupación era, y muchas veces ha sido así, de cómo uno puede llegar a alumnos o a la audiencia a tratar temas que son teóricamente complejos, pero que uno los pueda presentar de forma sencilla para que la gente los entienda. Es decir, siempre me pasó que preguntarme por qué hay que presentar las cosas de forma compleja y difícil, hay que hacer un esfuerzo para que sean fáciles de comprender. Entonces, en esa búsqueda encontré que de pronto se pueden utilizar textos de literatura o cuentos como una herramienta pedagógica, si quieres, para enseñar y para transmitir algunas de las teorías económicas que pueden ser complejas. Entonces he ido coleccionando, digamos, en el tiempo distintos casos, digamos, que muestran aspectos diferentes de la economía. Sí, y en realidad te diría que el libro no es exactamente para que lo lean los niños, sino tal vez para que lo lean los padres y le expliquen a sus hijos utilizando ese tipo de cuentos.